Se acelera la recuperación económica. Aumenta la demanda por las materias primas. Los precios de los bienes básicos suben en los mercados bursátiles. Los costes de producción también aumentan junto con los precios de las materias primas. Los precios al consumidor final también suben, aumentando los temores de inflación. Vamos a ver a continuación los efectos que está teniendo los temores de inflación sobre los mercados financieros y la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos implemente un cambio de política monetaria. El sector de manufactura y servicios, tanto en Estados Unidos como en Europa, continúan en expansión. En Estados Unidos el proceso de vacunación va por buen camino y esto ha contribuido a que muchos de los sectores que no habían podido abrir ahora lo pueden hacer, como los sectores de contacto y acercamiento físico. La recuperación económica ocasiona que aumente la demanda por los bienes básicos y las materias primas. Es por eso que estamos viendo que el cobre se mantiene en máximos históricos, especialmente por la demanda que está teniendo en China. China, durante el año pasado, importó una cantidad récord de cobre. La inversión en energías renovables también ha aumentado la demanda por el cobre y demás metales como el cobalto y el zinc. Este año también ha sido un año récord para las inversiones en energías renovables. Con el aumento de las materias primas, los costes de producción suben, pero finalmente las empresas le transfieren el aumento de producción al consumidor final. Con los precios de los productos y servicios al alza, aumenta la inflación. Al aumentar la inflación, también aumentan las probabilidades de que la Reserva Federal de Estados Unidos cambie de política monetaria. Recordemos que los tipos de interés en Estados Unidos están por debajo del 0,25% y la Reserva Federal está llevando a cabo un masivo programa de compra de activos. Todo esto con el propósito o con el fin de estimular la economía. Sin embargo, ahora que la economía ha vuelto a reabrir, aparentemente los precios están subiendo y los temores de inflación también suben. La Fed se mantiene firme, restándole importancia al alza de los precios. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ha dicho en repetidas ocasiones que la subida de los precios es temporal. Es un fenómeno que se produce cuando la economía está reabriendo y no todos los sectores han abierto al mismo tiempo. Es por eso que se puede producir un desabastecimiento de ciertos suministros en ciertos sectores. Pero según Powell, una vez la economía haya abierto completamente, los precios deberían de estabilizarse. De todos modos, los inversores van a estar muy atentos a las próximas decisiones de la Reserva Federal para determinar si en realidad va a haber una reducción de compra de activos. Cuando hay un cambio de política monetaria, se empieza por reducir la compra de activos. Después, el próximo paso sería subir los tipos de interés. Aunque todavía faltan varios años para que eso suceda, desde ahora los mercados están empezando a descontar una posible subida de los tipos de interés. Si llegan a subir los tipos de interés, eso apoyaría al dólar. Y de las divisas que más se verían afectadas con la subida de los tipos de interés en Estados Unidos serían las divisas de mercados emergentes, como las divisas de Latinoamérica. Cuando la inflación sube, los inversores tienden a refugiarse en el dólar. Esto ocasiona que las divisas de mercados emergentes caigan, mientras los inversores se refugian en el dólar. Las probabilidades de que la inflación aumente también presiona al sector tecnológico, ya que las ganancias de este sector normalmente son proyectadas a futuro. Todavía continúa la rotación de capitales en los mercados financieros y es por eso que estamos viendo que el sector de tecnología ha estado bajo presión. La rotación de capitales quiere decir que los inversores están trasladando los capitales del sector de tecnología, que fue el que más subió durante la pandemia, hacia el sector industrial. Sin embargo, ya sabemos que a largo plazo el sector de tecnología siempre va a estar en expansión. Actualmente hay demasiado dinero en circulación en la economía estadounidense debido a toda la ayuda financiera que ha dado el gobierno. Para este miércoles tenemos el índice de precios al consumidor de Estados Unidos y los inversores van a estar muy atentos a ese dato para determinar si la Fed tiene razón cuando dice que la subida de los precios es temporal. Si el IPC de Estados Unidos llega a salir muy por encima de lo esperado, es posible que las acciones continúen cayendo.
Los principales índices de bolsa se desploman con la posibilidad de que aumente la inflación y que suban los tipos de interés. Un último punto para tener en cuenta es, se deben actualizar los indicadores económicos porque según la Fed, la economía estadounidense puede tolerar una inflación por encima del 2%. Para muchos analistas y economistas, la pandemia ha cambiado la manera de leer los indicadores económicos y deben de ser actualizados a los tiempos que estamos viviendo ahora. Vamos a darle un repaso a los principales activos y cómo se han comportado durante esta semana al aumentar los temores de inflación. Vemos que el Dow Jones cae 1000 puntos desde la zona de los 35.000 puntos a los 34.000 puntos. Pese al retroceso bajista en el Dow Jones, vemos que la tendencia alcista todavía se mantiene. Es posible que la zona de los 34.000 puntos actúe como soporte para el Dow Jones y podría regresar otra vez al alza, pero los 35.000 puntos podrían actuar como resistencia. Acá vemos el SP500 que también retrocede hacia abajo cuando aumenta los temores de inflación. Se acercó a los 4.100 puntos, pero de aquí intenta regresar otra vez hacia arriba. Para regresar al alza, obviamente debería de romper su máximo histórico alrededor de los 4.242 puntos. El Nasdaq tecnológico es el que más ha sufrido con el aumento de los temores de inflación. Vemos cómo cae de la zona de los máximos históricos en los 14.000 puntos, rompe por debajo de los 13.300 puntos. Sin embargo, acá deja lo que conocemos como una formación de martillo, la cual tiene implicaciones alcistas para el instrumento si la próxima vela llega a ser alcista. Por lo tanto, es posible que el Nasdaq regrese al alza, pero todo esto depende de cómo salga el dato de inflación de Estados Unidos. En Europa, los principales índices también se han visto presionados a la baja. Es posible que si la inflación en Estados Unidos está subiendo, en Europa también. Vemos como el FTSE 100 de Reino Unido retrocede hacia abajo. El DAX de Alemania, que había estado registrando máximos históricos, también frena su impulso alcista. El CAC 40 de Francia encuentra una resistencia en los 6.400 puntos, retrocede hacia abajo, pero mantiene su tendencia alcista. El IBEX 35 de España encuentra una resistencia en los 9.146 puntos y regresa hacia la zona de los 9.000 puntos. Es posible que este nivel actúe como soporte para el IBEX 35, el cual todavía mantiene su tendencia alcista pese al retroceso que ha estado haciendo últimamente. El índice del VIX, que le mide la volatilidad implícita del SP500, sube de nuevo. Llega a la zona del 2200, donde está la media móvil exponencial de 55 días. Se encuentra una resistencia en esa área, pero esta subida que tuvo el VIX nos indica de que hay alta volatilidad en los mercados. Los temores de inflación aquí se pueden ver reflejados, ya que el VIX también es conocido como el índice del temor o el índice del miedo en los mercados financieros. Vamos a hacerle un repaso también a las principales divisas y vamos a ver aquí que el euro frente al dólar se acerca al 1.2200. El índice del dólar se desploma hasta el 90.00, pero aquí encuentra un buen soporte. La dirección del dólar depende de los temores de inflación. Si llegan a aumentar los temores de inflación y por ende la posibilidad de que la Fed aumente los tipos de interés, el dólar debería de fortalecerse. De regresar al alza es posible que el oro se vea presionado hacia abajo junto con la plata. Sin embargo, el cobre ha actuado independientemente a los movimientos del dólar, ya que el cobre se ha visto apoyado es por el aumento de la demanda. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.